Atenas, una de las ciudades más influyentes de la historia, fue el epicentro cultural, político y filosófico del mundo antiguo. Su legado se remonta a miles de años, pero alcanzó su máximo esplendor en la era clásica de Grecia. Fue la cuna de la democracia, el hogar de grandes pensadores y un referente en las artes y la política. Desde su fundación hasta su apogeo y posterior declive, Atenas dejó una huella imborrable en la civilización occidental. Para entender su impacto es necesario remontarse a sus orígenes, donde mito y realidad se entrelazan en la formación de una de las polis más importantes de la antigüedad. Atenas tiene sus raíces en los primeros asentamientos humanos de la región del Ática, con presencia documentada desde el 5000 a.C. Durante la Edad del Bronce, alrededor del siglo XV a.C., se convirtió en un centro importante de la civilización micénica, con una acrópolis fortificada que servía como núcleo de poder. Mientras muchas ciudades micénicas colapsaron hacia el 1200 a.C., Atenas logró mantenerse estable. Esto le permitió una transición menos drástica hacia la Edad Oscura, un periodo de declive generalizado en Grecia. La continuidad de Atenas le otorgó una ventaja crucial cuando, siglos después, surgieron las polis como estructuras políticas organizadas. En la Edad Arcaica, siglo VIII a.C., Atenas ya se había consolidado como una polis, aunque su gobierno estaba en manos de una monarquía. El rey, conocido como Basileus, tenía autoridad sobre la ciudad, pero con el tiempo el poder pasó a una aristocracia de terratenientes. Estos nobles formaron el arcontado, un grupo de magistrados que tomaban las decisiones políticas y controlaban la vida pública. Sin embargo, este sistema generó desigualdades. La mayoría de los campesinos estaban endeudados con los aristócratas y en muchos casos perdían sus tierras e incluso caían en esclavitud. La tensión social aumentaba y Atenas se encontraba al borde de una crisis. Para intentar estabilizar la situación, en el siglo VII a.C. se estableció el primer código legal escrito bajo la supervisión de Dracón, un legislador ateniense que impuso leyes extremadamente severas. Su sistema penal castigaba con la pena de muerte incluso delitos menores, lo que solo aumentó el malestar social. A comienzos del siglo VI a.C., Atenas necesitaba una reforma profunda. En este contexto surgió Solón, un aristócrata, poeta y legislador nacido alrededor del 640 a.C., considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Su objetivo era evitar una revuelta social y establecer un orden político más equitativo. Solón implementó una serie de medidas clave. Primero, abolió la esclavitud por deudas, permitiendo que muchos ciudadanos recuperaran su libertad. Luego, reorganizó el sistema político, estableciendo 4 clases sociales basadas en la riqueza y no en el linaje, lo que permitió una mayor participación de los ciudadanos en el gobierno. También creó la eclesía, una asamblea donde los ciudadanos podían votar sobre decisiones políticas. Aunque Solón no estableció una democracia plena, sus reformas marcaron un punto de inflexión en la historia ateniense. El sistema aristocrático perdió poder, y la idea de un gobierno basado en la participación ciudadana comenzó a tomar forma. En las décadas siguientes, estas ideas evolucionarían hasta convertirse en la primera democracia de la historia. A pesar de estas reformas, el nuevo sistema seguía beneficiando a la aristocracia. Con el tiempo, la insatisfacción creció nuevamente, y en el 561 a.C., Atenas cayó bajo el control de Pisístrato, un noble que estableció una tiranía. A diferencia de lo que suele asociarse con el término, la tiranía de Pisístrato no fue un régimen opresivo. Gobernó con apoyo popular y realizó importantes mejoras en la ciudad. Durante su mandato se impulsaron obras públicas, se fomentó la agricultura y se promovieron festivales culturales. Sin embargo, tras su muerte, sus hijos Hipias e Hiparco intentaron mantener el poder de forma más autoritaria, lo que llevó a su caída en el 510 a.C. Tras la expulsión de Hipias, Atenas se encontraba en una encrucijada. Fue entonces cuando apareció Clístenes, un aristócrata reformista que tomó el control en el 508 a.C. Clístenes llevó las reformas de Solón un paso más allá y estableció las bases definitivas de la democracia ateniense. Su primera gran medida fue la reorganización de la estructura política. Hasta ese momento, el poder estaba en manos de las familias nobles. Pero Clístenes dividió la ciudadanía en 10 tribus, mezclando diferentes clases sociales y regiones para evitar que la aristocracia dominara la política. También fortaleció la eclesía, otorgándole mayor poder en la toma de decisiones y permitiendo que todos los ciudadanos participaran directamente. Además,
Creó el Consejo de los 500, un organismo que preparaba las leyes y supervisaba el gobierno, asegurando que ninguna facción tuviera un control absoluto. Otra de sus innovaciones fue el ostracismo, un mecanismo mediante el cual los ciudadanos podían votar para exiliar a cualquier líder que consideraran peligroso para la democracia. Esta medida evitaba que una sola persona acumulara demasiado poder. Las reformas de Clístenes marcaron el nacimiento de la democracia en Atenas. Aunque no era una democracia en el sentido moderno, solo los ciudadanos varones tenían derechos políticos, mientras que mujeres, esclavos y extranjeros estaban excluidos. Fue un modelo revolucionario para su tiempo. A partir de este momento, Atenas comenzó a desarrollar un sistema político basado en la participación ciudadana, que serviría de inspiración para futuras civilizaciones. El siglo V a.C. fue la época de mayor esplendor de Atenas. En estos años, la ciudad alcanzó un desarrollo sin precedentes en política, filosofía, arte y ciencia, estableciendo las bases de la civilización occidental. El principal líder de este periodo fue Pericles, 495 a 429 a.C., estratega y político que gobernó Atenas entre el 461 y el 429 a.C. Bajo su mandato, la democracia se fortaleció con medidas innovadoras. Una de las más importantes fue el pago a los ciudadanos que desempeñaban funciones públicas, lo que permitió que personas sin recursos pudieran participar en el gobierno. Antes de esta reforma, solo los más ricos podían dedicarse a la política, ya que no recibían remuneración y necesitaban ingresos propios. Gracias a Pericles, Atenas se convirtió en la polis con la democracia más avanzada de la antigüedad. Pero su legado no fue solo político. En el 447 a.C., Pericles impulsó un ambicioso plan de embellecimiento de Atenas, financiado con los recursos de la Liga de Delos, una alianza militar creada inicialmente para defender a Grecia de los persas. Con este dinero se construyeron templos y edificios monumentales en la Acrópolis, entre ellos el Partenón, diseñado por Ictinos y Calícrates, y decorado por el escultor Fidias. Este templo dedicado a Atenea se convirtió en el símbolo máximo del esplendor ateniense. Fidias también creó dos de las esculturas más famosas de la época. La Atenea Partenos, una estatua colosal de más de 12 metros de altura, recubierta de oro y marfil, ubicada dentro del Partenón, y la estatua de Zeus en Olimpia, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En paralelo, Atenas vivió una revolución intelectual. En estos años emergió Sócrates, 470 a 399 a.C., un filósofo que marcó un antes y un después en la historia del pensamiento. Sócrates no dejó escritos, pero sus ideas fueron recopiladas por su discípulo Platón, 427 a 347 a.C. Su método de enseñanza, basado en el cuestionamiento constante, sentó las bases del pensamiento crítico y de la lógica occidental. Platón llevó las ideas de su maestro aún más lejos, fundando la Academia de Atenas, considerada la primera institución de educación superior en la historia. El alumno más destacado de Platón fue Aristóteles, 384 a 322 a.C., quien estableció un método de pensamiento basado en la observación y la lógica. Fundó el Liceo, donde desarrolló estudios en múltiples áreas del conocimiento, incluyendo biología, ética, política y física. Su influencia se extendió por siglos, impactando la filosofía medieval y la ciencia moderna. Además de la filosofía, la literatura y el teatro alcanzaron su máximo esplendor. La historiografía también nació en este periodo. Heródoto, 484 a 425 a.C., conocido como el padre de la historia, escribió los 9 libros de la historia, donde relató las guerras médicas, basándose en relatos de testigos. A diferencia de los poetas épicos que narraban los hechos con intervención divina, Heródoto intentó analizar las causas de los acontecimientos desde una perspectiva más racional. Más tarde, Tucídides, 460 a 395 a.C., perfeccionó el enfoque histórico con un análisis riguroso y crítico en su obra Historia de la Guerra del Peloponeso. Tucídides eliminó la influencia de los dioses en su narrativa y recurrió al testimonio directo de los participantes para reconstruir los hechos con mayor precisión. Sin embargo, este periodo de esplendor no estuvo exento de conflictos. Tras la victoria griega sobre los persas en las guerras médicas, 490 a 479 a.C.,
Atenas emergió como la ciudad más poderosa de Grecia. A través de la Liga de Delos, una alianza de ciudades-estado griegas creada para defenderse de Persia, Atenas acumuló gran riqueza y construyó una armada formidable. Sin embargo, en lugar de actuar como un líder protector, Atenas convirtió la Liga en un instrumento de control, obligando a sus miembros a pagar tributos y a seguir sus órdenes. Esparta, que lideraba la Liga del Peloponeso, veía con recelo el crecimiento del poder ateniense. Las tensiones aumentaron hasta que en el 431 a.C. estalló la Guerra del Peloponeso. El conflicto se desarrolló en 3 fases. La Guerra Arquidámica, 431 a 421 a.C. La Paz de Nicias, 421 a 415 a.C. y la Guerra de Decelia y la expedición a Sicilia, 415 a 404 a.C. Al inicio de la guerra, Esparta invadió el Ática y devastó sus campos, mientras que Atenas, bajo el liderazgo de Pericles, se refugió dentro de sus murallas y dependió de su poderosa flota para abastecerse. Sin embargo, en el 429 a.C., una epidemia golpeó la ciudad y mató a una gran parte de la población, incluido el propio Pericles. Sin su liderazgo, Atenas quedó debilitada. Tras años de enfrentamientos, ambas ciudades firmaron la Paz de Nicias en el 421 a.C., un tratado que debía durar 50 años, pero que solo se respetó por unos pocos. En el 415 a.C., Atenas cometió un error fatal: la expedición a Sicilia. Convencidos de que podían expandir su influencia, los atenienses enviaron una flota para conquistar Siracusa, aliada de Esparta. La misión, liderada por Alcibíades, terminó en desastre. La flota ateniense fue destruida y miles de soldados murieron o fueron esclavizados. Esparta aprovechó la debilidad de Atenas y, con el apoyo financiero de Persia, construyó una flota que desafió el dominio naval ateniense. En el 404 a.C., tras la derrota en la batalla de Egospótamos, Atenas se rindió. Con la rendición, los espartanos impusieron un gobierno oligárquico conocido como los 30 tiranos, liderado por Critias, un exdiscípulo de Sócrates. Este régimen gobernó con brutalidad, ejecutando a opositores y restringiendo las libertades políticas. Sin embargo, en el 403 a.C., una revuelta liderada por Trasíbulo restauró la democracia en Atenas. En los siguientes años, Grecia quedó dividida por continuas guerras entre Atenas, Esparta y Tebas. Finalmente, en el 338 a.C., Atenas perdió su independencia ante Filipo II de Macedonia en la batalla de Queronea y unificó Grecia bajo su dominio. Aunque formalmente la ciudad conservó su gobierno, en la práctica quedó bajo control macedonio. Cuando Alejandro Magno, hijo de Filipo II, ascendió al trono en el 336 a.C., Atenas intentó recuperar su influencia. Sin embargo, tras la rebelión de Tebas en el 335 a.C., Alejandro destruyó la ciudad como advertencia a los griegos, y Atenas, temiendo correr la misma suerte, se sometió sin resistencia. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., Atenas apoyó la fallida guerra lamiaca contra Macedonia, pero fue derrotada nuevamente. Desde entonces, la ciudad pasó de manos en manos durante las guerras entre los generales sucesores de Alejandro, perdiendo su relevancia política. En el 146 a.C., Grecia fue conquistada por Roma y Atenas pasó a ser parte del Imperio Romano. Con la llegada del cristianismo y la crisis del Imperio Romano, Atenas cayó en el olvido. En el 529 después de Cristo, el emperador bizantino Justiniano I cerró las escuelas filosóficas, marcando el fin de la Atenas clásica. Aunque nunca recuperó su grandeza, la ciudad que una vez fue la cuna de la civilización occidental dejó una huella imborrable en la historia.